Muy buenos días, honorables legisladores de la Cámara de Diputados, honorable público. Aunque nos convoque ahora la cuestión educativa, sin duda central, solicitó que no olvidemos la situación grave en la que se encuentra nuestro país, que no olvidemos las decenas de miles de asesinados y desaparecidos que esperan desde donde estén un cambio profundo en nuestra vida nacional. Limito mis comentarios a algunos puntos que considero nodales en relación con la iniciativa. Y desde mi experiencia, cuento de este año, 50 años de experiencia dedicados exclusivamente en el sector público de la educación de México. Mucho de este tiempo en compañía con los maestros y maestras de la educación básica, así como investigando de manera comparativa las reformas que se han dado en otros países y sus consecuencias. En primer lugar, celebro que haya un punto de consenso en el recinto que se refiere a la defensa de una educación pública, laica, gratuita, democrática, nacional, como derecho universal de todos los habitantes del país. Y quiero enfatizar todos los habitantes, porque con el fenómeno de migración y desplazamiento, tanto interno como internacional, incluyendo la migración de retorno, se debe garantizar el acceso a la escuela básica, incluso a toda persona, niño, niña, joven y más allá de joven, que no haya nacido en tierras mexicanas y que pueda entrar a estudiar en cualquier momento del año escolar, cualquiera que sea su condición o necesidad. Este derecho humano, como lo han subrayado varios, se encuentra ya explícito en el artículo 1 constitucional y suscrito en tratados internacionales suscritos por México. Además, en el artículo 2 de la Constitución se encuentran los derechos de los pueblos indígenas que incluyen una educación bilingüe intercultural. Por tanto, el artículo 3 no debe contravenir estos principios. Ante este consenso evidente también que existe de la abrogación de la reforma del tercero constitucional de 2013 y sus leyes derivadas, agrego un argumento, pues creo que es necesario no solamente abrogar, sino contrarrestar y resarcir de fondo las consecuencias que esta reforma tuvo. Esa reforma y muchas acciones que la antecedían responden a un modelo impuesto desde los años 80 en numerosos países del mundo. Comparten ciertos elementos, siempre ponen la calidad por delante de la equidad, siempre usan la evaluación y la certificación como punta de lanza para la transformación. Siempre denostan al magisterio de base y promueven la contratación temporal y precaria de docentes sin formación profesional. Siempre generan el cierre masivo de escuelas y la concentración y desplazamiento de estudiantes a planteles lejanos de sus lugares de residencia, rompiendo así el tejido social comunitario y la integridad de la familia. He visto cómo esto sucede en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Turquía, en la India, y se ha reportado en muchísimos otros casos. Actualmente las estadísticas acerca de los resultados de este modelo de reforma son bastante claros. En ningún caso se ha mostrado que este modelo de reforma haya llevado a una mejora cualitativa y equitativa en los resultados de la educación. Por el contrario, todas las experiencias muestran que han conducido a dos cosas. Primero, una grave polarización en los sistemas educativos, con escuelas de lujo subvencionadas por recursos públicos para las élites y escuelas cada vez más abandonadas
para los trabajadores y para el pueblo. Decir calidad, bien lo dijo el secretario, no aclara si se trata de buena o mala calidad. Se aumenta la desigualdad con el énfasis en la calidad. Segundo, este modelo ha llevado a una creciente privatización. En México esto no significa que se venda la SEP, como tampoco se vendió Pemex. Aumenta la desigualdad por otras vías, por la vía de la transferencia de recursos y subvenciones públicas al sector privado. Se trata de una extracción de recursos y activos públicos hacia sectores que operan con fines de lucro. Se trata de una transferencia presupuestal hacia empresas educativas y consultoras con la tendencia a proveer servicios e insumos de baja calidad sin vigilancia operativa o financiera pública. Se trata de un esquema que se está combatiendo en este sexenio en otras dependencias y debiera ocupar buena parte de las deliberaciones legislativas en torno a la redacción del artículo 3. De manera similar, aunque sorprendente, en los estudios que se han hecho sobre este modelo en otros países, el pago al mérito docente, la carrera magisterial, vinculada a criterios como valor agregado, certificación mediante cursos de dudosa calidad, etcétera, tampoco ha conducido a una mejora del desempeño docente, ni para los docentes beneficiados, ni para aquellos que aspiran a hacerlo. ¿Por qué? En gran medida porque estos esquemas de evaluación constante al que están enfrentando los maestros actualmente durante el último sexenio, restan tiempo docente de la tarea imprescindible y central de los maestros de atender a sus grupos, a sus niños, a sus jóvenes, en la tarea de enseñanza y aprendizaje. Regresando al contenido del artículo 3, habrán notado que dejé fuera el término obligatorio. Solo quisiera decir en relación con esto que la obligación ha recaído en muchas décadas, en muchas versiones de este artículo, en los padres de familia y en los jóvenes mismos. Nunca se ha hecho explícito la obligación del Estado de proporcionar toda esa educación pública y gratuita. A lo más que se llega a decir es que lo garantizará y promoverá. Y como saben todos, esto también tiene que ver con la cuestión de la certificación. Si el Estado no da esa educación, entonces la certificación será a través de esos medios privados, que lo que van a hacer es vender certificados para personas que están enfrentados en un mercado laboral que requiere que hayan pasado por el último eslabón del sistema educativo. Diría dos cosas más. Hay una gran inequidad y creo que el énfasis en la calidad que se puso en el sexenio pasado mató la atención a la equidad. Jerarquizó escuelas, jerarquizó maestros y desatendió a las escuelas más necesitadas y a los niños más necesitados. Las llamadas cuotas voluntarias, por otro lado, son un mito, como sabe todo padre, que tiene que pagarla para inscribir a sus hijos. Y los programas de infraestructura también han significado, dentro de la llamada autonomía de gestión, una tarea atada a condicionamientos que no proveen lo mínimo para que las escuelas puedan funcionar y mantenerse y, por lo tanto, recurren a los padres de familia. En 30 segundos quiero solamente sumarme al asunto del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El INE se convirtió en entidad simbólica de un proceso que atañe a muchos más actores gubernamentales, políticos, empresariales y sociales. Apoyo la derogación completa de la fracción 9 del artículo 3 por no ser materia constitucional,
sino materia de organización del Ejecutivo. Y no creo que privilegiar la dimensión de evaluación cuando se omiten tantas otras dimensiones del proceso educativo que no se mencionan en la Constitución. Veo la necesidad más bien de hacer una evaluación rigurosa del INE para saber si realmente cumplió o ha cumplido con su mandato constitucional de contribuir a una mejora de la educación pública y a una mejora del desempeño docente. Muchas gracias.